Bueno, vamos a continuar hoy con la historia de Esther, lo que estaba sucediendo en esta región de Persia, entre la primera y la segunda, el segundo grupo de retorno a Israel. Y estamos viendo precisamente una situación muy delicada, muy difícil, donde estaba en amenaza todo el pueblo judío en todas las comarcas, en todas las regiones donde dominaba el imperio persa, que eran más de 162 pueblos, se puede decir. Y en todos ellos estaba la orden ya corriendo de que había que aniquilar y desaparecer al pueblo judío. Esta era la situación tan grave, es como ubicarnos en el siglo pasado y oír la orden de Hitler de acabar a todos los judíos y estar básicamente en el esfuerzo que podía hacer una de las esposas del rey de acercarse a él y pedirle que revocara una orden la cual había sido supuestamente irrevocable. Ya había salido el edicto, ya estaba corriendo en todas las comarcas, así que simplemente estaba esperando la fecha de ejecución de esta orden. Y en eso quedamos la vez pasada, precisamente hablando de que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance y pedir a Dios que hiciera lo que no está a nuestro alcance. Básicamente era el mensaje que quedamos hace 8 días. Así que reconociendo que las cosas imposibles le pertenecen a Dios, pero mientras estemos en nuestras manos tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo y poner todo de nuestra parte para hacer lo que podamos. Así que vamos a continuar con el capítulo 5 de Esther. Vamos a tratar de ver hasta dónde acabamos este libro y este pasaje de la historia del pueblo de Israel y, el pueblo, y de la humanidad. Entonces vamos a continuar con el capítulo 5 donde nos habla precisamente de que ya después de haber pedido esa intermediación o ese apoyo en oración y ayuno de parte del resto del pueblo judío para Esther. Eso fue lo que pidió ella para presentarse ante el rey. Dice, al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real frente a la puerta de la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del centro. Hablábamos la vez pasada de que era una de las únicas tres formas de acercarse al rey, era que se llegara sin anunciarse y que el rey extendiera su cetro para darle la bienvenida o darle permiso de acercarse, si no, era ejecutada inmediatamente por sus guardias. Así que aquí vemos que ese fue el riesgo mayor que podía correr y él extiende su cetro hacia ella y esto permite que ella viviera. Pero además le pregunta, el rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? Eso no era normal que ella se presentara de esa manera. Y básicamente le está preguntando qué necesita, cuál es tu petición. Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Y esto es una gran oferta y un gran aprecio o mucha gracia la que tenía Esther por parte del rey, que de entrada le está ofreciendo casi la mitad del reino. Aunque esto podríamos decir que es una oferta que habitualmente hacían algunos reyes. Pasó también con Herodes cuando fue lo de Juan Bautista, que le dijo lo mismo a Herodías precisamente, pero no lo hacían con cualquiera, lógicamente. Pero bueno, estas eran las debilidades de estos grandes reyes que de pronto ofrecían ligeramente esto. Sin embargo, vamos a ver que en diferentes ocasiones se lo dijo a Esther, ofrecerle la mitad de su reino. Si le parece bien a su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Y aquí empieza a mostrar su sabiduría. Esther no le dijo inmediatamente que quería, que de pronto no, su estado de ánimo lo rechazara la petición y pusiera en peligro a su pueblo, sino que empezó a medir el terreno y además involucró a Amán en esto, que era el que había orquestado todo o había fraguado con su estrategia de acabar con el pueblo judío por un tema completamente personal, como hablamos la vez pasada.
Así que ella también hace una estrategia que Dios le muestra y le invita a un banquete y también le pide que sea invitado a Amán, curiosamente. En Marcos 6:23 dice, esto es el episodio precisamente de Herodes cuando le dice, y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Como vemos eso en las culturas eh, orientales, podríamos llamarlo así, era cierta costumbre de parte de la realeza ofrecer eso a sus mujeres. No era tan común que lo hicieran, creo que nunca se dio eh, ese hecho, pero de alguna manera era una forma de expresarse ante sus peticiones. En Esther 5:5-6 dice, vayan de inmediato por Amán, para que podamos cumplir con el deseo de Esther, ordenó el rey. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther. Cuando estaban brindando, el rey volvió a preguntarle a Esther, y ahí quedó con la curiosidad. El rey, vemos cómo empieza a pensar qué es lo que ella necesita, qué es lo que quiere, y le dice, dime qué deseas y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Empieza la curiosidad de él también a actuar. Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Y vuelve y le reafirma hasta dónde puede llegar a actuar él con tal de concederle su petición. Pero usted le respondió, mi deseo y petición es que si me ha ganado el favor de su majestad y si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer y entonces les daré la respuesta. Vuelve y les da la vuelta, podemos decir, de lo que ella quiere y de alguna manera hasta le genera todavía más curiosidad y más interés. El banquete básicamente se daba en 2 días continuos con todos los alimentos y bebidas que se acostumbraban en esa época. Habitualmente llevaban 2 días. Entonces ella lo cita para un segundo día. Amán salió aquel día muy contento y de buen humor. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey y notó que no se levantaba ni temblaba ante su presencia, se llenó de ira contra él. No obstante, se contuvo y se fue a su casa. Luego llamó a Amán a sus amigos y a Zeres, su esposa. Y aquí es curioso cómo ver Mardoqueo insistiendo en la puerta del palacio, pero mantenía su posición de no rendirse, no rendirle ninguna pleitesía a Amán. Sabía el odio que él le tenía, sabía lo que él había impartido, y a pesar de eso no se doblega en confiar de que esto pueda cambiar la situación. Pero Mardoqueo, después de esa primera día de fiesta, se llena de ira simplemente por ver a Mardoqueo y empieza a querer mostrar su poder ante sus amigos y ante su esposa de lo que él había estado logrando o cómo había engañado al rey para que acabaran con todo el pueblo judío. En el versículo 11 y 13 dice, hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiendo sobre los funcionarios y demás servidores del rey. Es más, añadió Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey, y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Pero todo esto no significa nada para mí mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Este hombre, Amán, seguía con un problema enorme. Primero creía que toda su posición se la debía a su capacidad, a cosas personales que le alimentaban su ego, pero al mismo tiempo era tan débil que simplemente por ver a un hombre se le dañaba todo y se olvidaba de todas las cosas buenas que podía tener de beneficio. Así que se dejaba llevar por cosas de emociones. Vemos la debilidad de este hombre. Y como hemos hablado todos estos días de la humildad y cómo el Señor se encarga de humillar a estos que se engrandecen, debemos recordar lo que dice Lucas 14:11, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y es curioso que ayer hablábamos precisamente de la mansedumbre, la humildad como tema central,
de lo que es el reino de Dios y esto tiene que ver con todo esto. Este hombre confiaba en su capacidad, en la gracia que tenía el rey con él y creía que con esto podía hacer absolutamente lo que quisiera, pero se dejaba amargar por simplemente un hombre que no quería rendirle homenaje a él. Y esto vemos que el Señor lo castiga enormemente y vamos a ver cómo continúa la historia, viendo cómo el Señor trata a estos orgullosos precisamente. Pero además encuentra quien le haga alarde de esta falsa grandeza y entre ellas está su esposa, dice su esposa Ceres y todos sus amigos le dijeron, haz que coloque una estaca de 20 a 25 metros de altura y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. Esta sugerencia le agradó a Amán y mandó que se colocara la estaca. En esta época se acostumbraban no solamente a colgar a los convictos, a los prisioneros, sino que también hacían lo que llamaba, lo empalaban, algo completamente terrible, que era atravesar a las personas con una estaca, con un palo, y colgarlo a esa altura, pues era una señal ante todo el pueblo de humillación, de que la gente lo viera y que tuviera temor de quien había ordenado empalarlo. Y buscan la estaca más grande, 25 metros de altura, para que se viera casi desde todas las partes de la ciudad. Podemos ver lo que son 25 metros en esa época, de acuerdo a las construcciones, es una altura bastante considerable. Así que mandó buscar una estaca lo más larga posible para empalar a Mardoqueo y que todo el mundo lo viera. Tal era el odio, la sevicia que tenía hacia este hombre que fue lo que ordenó hacer y alimentado ese odio por su mujer y sus amigos. Pero aquí empiezan a pasar cosas sorprendentes, extraordinarias, sobrenaturales. En el capítulo 6 dice, aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino y que se la leyeran. Allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y a Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Y aquí a través de un insomnio, de una pesadilla, lo que fuera, que no permitía que el rey conciliara su sueño, le dio por pedir las crónicas reales, los libros de historia. Y es curioso que un hombre de estos, de pronto distraído por sus guerras, por sus conquistas, se ha olvidado de que había oído un complot contra él, que lo había querido asesinar, y gracias a un informante que le dio aviso de que eso se fraguaba dentro del pueblo, pudo evitar de que lo mataran. Básicamente le debía la vida a este hombre y después de algunos años cae en cuenta y pregunta qué se le dio a este hombre, o quién fue el que me salvó. Le dice, fue Mardoqueo, y qué recibió él por este hecho. Esto es algo que el Señor le puso en su corazón, que le puso otra vez en su mente también, para que honrara a quien le había salvado la vida unos años antes. Y aquí podemos recordar a veces como la historia de un José que tantos años estuvo preso, de que interpretó los sueños, de que nadie se acordaba después de él. Muchas veces pasa esto en la vida de las personas, de algo bueno que hicieron por alguien, nunca se lo agradecieron, y pasan a veces los años hasta que el Señor inquieta a la persona que recibió ese favor, y tarde o temprano el Señor se encarga de darle a cada quien lo que merece. Y esto es lo que uno ve con Mardoqueo, este gran hombre que había arriesgado su vida para salvar también a la del rey, que nunca recibió ningún reconocimiento, pero pasados los años, el Señor inquieta al rey y aquí empieza a cambiar la historia de Mardoqueo. Esther 6:4-5 dice, Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la estaca que había mandado levantar para él. Así que el rey preguntó, ¿quién anda en el patio? Sus ayudantes le respondieron, el que anda en el patio es Amán. Que pase, ordenó
el rey. Amán era su hombre de confianza, era la persona que tenía básicamente acceso a, a su recinto interior, y vemos que lo hace pasar inmediatamente que sabe que está él. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Una pregunta, se puede decir, indirecta, no está refiriéndose a nadie. Pero lógicamente Amán dijo, pues si alguien merece honra, seré yo, maestro, como diciendo, ese soy yo. Entonces Amán dijo para sí, ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Así que contestó, para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande a traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. Y él se vio en la imagen casi de hacerse pasar por el propio rey, que lo tratara como debía tratarse un rey, pero él viéndose como imagen en ese lugar. Nunca se imaginó de que pudiera haber alguien más en el reino a quien pudiera honrarlo de esa manera, y mucho menos la persona a quien él tanto odiaba. La vestidura del caballo deberá entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso. Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Él mismo escogió absolutamente todo como gallo fino, se sentía como un pavo real de imaginarse que todo el pueblo lo honrara y lo alabara como si fuera un rey. Y debemos recordar lo que dice Proverbios 16, 18, el orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Y este gran pollo terminó siendo un pollo asado, como digo, terminó revertiéndose de todo lo que él podía soñar, dándoselo precisamente a quien él más odiaba. Ve de inmediato, le dijo el rey a Amán, toma la vestidura y el caballo tal como lo has sugerido y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuides ningún detalle de todo lo que has recomendado. Así que Amán tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo. No se puede imaginar esa escena de este hombre vistiendo a quien tanto odiaba y a quien había encargado esa estaca para ampararlo. Ahora lo tenía que vestir y llevarlo por las calles de la ciudad, como dice, proclamando su paso. Así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Y esta frase es muy interesante porque precisamente eso es lo que nuestro rey a veces hace con todo el que desea honrar al que le ha sido fiel, al que le ha sido obediente, al que han sido buen siervo. Independientemente del trato, de los odios que ha recibido del ser humano, de otros enemigos, de que tanto nos odian por ser hijos del rey, al final el Señor y el rey le da siempre lo que le corresponde en justicia a cada quien. Veíamos que precisamente la justicia del Señor es su salvación, y esto fue lo que hizo en justicia este rey, que se acordó de lo que Mardoqueo había hecho por él y no podía dejarlo pasar sin su premio. Así que esta es la frase que dice, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. En el capítulo 7 nos dice, el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. Después de toda esta choque para Amán, de todos modos está la invitación, él se quedó calladito, no dijo nada, le tocó obedecer sumisamente, humildemente en teoría al rey, y le tocó ir al banquete de Esther. Hasta aquí este momento no sabía ni Mardoqueo, ni Amán, ni el rey, de que había un vínculo entre la reina Esther y Mardoqueo. Dice, el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Él seguía con la curiosidad
después de una noche de insomnio, de todo lo que había pasado, él seguía pendiente de qué es lo que necesita Esther. Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Tercera vez que le hace la misma oferta, eh, simplemente por la curiosidad de saber qué necesitaba Esther. Y aquí Esther ya dice sincera y le cuenta precisamente lo que ella está esperando. Si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Yo creo que hasta el momento diría, bueno, ¿y esta de qué me está hablando? Nunca se enteró de que su propia orden incluía a su propia esposa, que era del pueblo judío. Dice, mi petición es que se compadezca de mi pueblo. Él está pidiendo por ella y por su pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Y él empieza ya a reconocer que es su pueblo, algo que para él seguramente era novedad. Habitualmente no se casaban con nadie del pueblo extraño o diferente a ellos. Y él está confesando que pertenece a ese pueblo del cual dio la orden de exterminio. Y como dice, si me hubiera vendido como esclava, de pronto ni me hubiera inquietado hacer todo esto, pero la orden es de aniquilación y eso es lo que estoy pidiendo, que perdone mi vida y la de mi pueblo. El rey le preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? Él, sin saber que era el mismo que había dado la orden de acabar con este pueblo. Y ella dice, el adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Esther. Seguramente estaba sentado en la misma mesa de ellos. Y en el momento Amán queda aterrorizado ante el rey y la reina. Él sabía lo que eso representaba, ese engaño que había hecho contra el rey. Y así actúa exactamente nuestro enemigo. El enemigo siempre trata de engañar, de cambiar las cosas, de cambiar el destino y al final lo que único que busca es acabar con el pueblo del Señor. Y así mismo queda aterrorizado cuando ve que queda al descubierto. Así que aquí hace lo mismo. La reina lo delata, lo descubre ante el rey y él sabía perfectamente lo que esto significaría para el rey y lo que le podía pasar. Lo importante era que le creyera a ella de que esto era real lo que estaba pasando. El rey se levanta enfurecido, dice, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Y vemos que el rey toma una decisión, básicamente apenas escuchó la noticia, esta información, pero se va al jardín a meditar cómo es que seguramente, cómo me pudo haber sido engañado, cómo la persona de mi confianza me traicionó o me dio falsa información y pude haber acabado con muchas personas, miles de personas que pertenecían al pueblo judío y la orden de él era implacable irrevocable en teoría. Él ya había dado la instrucción de que de por ningún motivo se cambiara y solamente una orden, una contraorden, podríamos decir, podría frenar esto que ya estaba regado su mandato en todos los pueblos. Así que, por otro lado, estaba la escena de este hombre de Amán rogándole a la reina para... Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó, ¿y todavía se atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrió el rostro de Amán. Como dice, aparte de cotudo con paperas, o sea, aparte de la situación que estaba viviendo ahora, lo veía una situación donde pensó que podía estar abusando de la reina en vez de estarle rogando ante sus pies. eh, y apenas el rey exclamó esto, lo que hicieron fue cubrir lo que era lo que hacían
cuando iban a ejecutar a algún preso o algo le cubrían las caras y básicamente los soldados lo que hicieron fue cubrir su rostro para llevarlo a la horca. Y Harbonah, que era el eunuco, dice, y uno de los eunucos que atendían al rey dijo, hay una estaca a 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Curiosamente, parece que ser que tampoco lo querían mucho los otros funcionarios del palacio. Dice, él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Cuélguelo en ella, ordenó el rey, de modo que colgaron a Amán en la estaca que él había mandado levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Y aquí vemos que se hace justicia. Algo que estaba preparado para Mardoqueo, que era completamente inocente y que estaba siendo obediente a Dios al no inclinarse ante ningún hombre, y que se había por eso ganado el desprecio de este funcionario de confianza del rey, se convierte en la estaca para ejecutar a Amán, y como vamos a ver después, no solamente para él, sino para toda su familia. Así que los papeles se cambian completamente, dieron un vuelco completamente a la historia de ser el ejecutor, termina siendo el ejecutado, este hombre Amán. El versículo 1 y 2 de capítulo 8 dice, ese mismo día el rey Asuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. Ahí se enteró que eran familiares con Mardoqueo. Y el rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Entonces, no solamente se cambiaron los papeles del lugar donde estaba designado cada quien, el que debería seguir en el palacio terminó en la horca y el que estaba designado para la horca terminó en el palacio y con la autoridad real y con los bienes, además del antiguo Amán. Luego Esther volvió a interceder ante el rey y se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán el agageo había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Esther el cetro de oro nuevamente, y entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él dijo, si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata, el agageo. Como les decía, eso es la única forma de contravenir una orden del rey, era una contraorden del mismo. Y así fue que él dio la orden y se redacten ahora en mi nombre otro decreto de favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real, un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo. Es imposible revocarlo. De inmediato fueron revocados los decretos de los secretarios del rey, fueron convocados los secretarios del rey, y era el día 23 del mes tercero, el mes de Siván. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Estas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma propios de los judíos. Como vemos, no era una tarea fácil escribir eso en los diferentes idiomas que habían desde la India hasta Egipto, inclusive el pueblo hebreo. Así que esto corrieron para que la gente no se diera la orden, y esto era cuestión de días que les quedaba para ejecutar esta orden que ya habían recibido. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero, los selló con el anillo real y los envió por medio de mensajeros del rey que montaban veloces corceles de las caballerizas reales. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y a defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada
de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños y apoderarse de los bienes de sus enemigos. Como vemos aquí, le quitó la orden a quien pudiera ser enemigo de ellos o quisiera hacerles daño y al contrario les dio la orden a los judíos de poder atacar y defenderse de quien quisiera hacerles daño y quedarse además con sus propiedades, sus bienes que pudieran tener. Aquí la historia cambia completamente. De ser un pueblo perseguido, podía convertirse en un pueblo, se puede decir, perseguidor o que hacía justicia con quien quisiera hacerle daño. Y estas son las obras que solamente Dios hace. No podemos decir que fuera obra de Esther, ella hizo su parte, lo que le correspondía, pero hacer cambiar una orden de un rey que había pues, que el Señor había permitido estar ahí, pues era de una orden superior, que solamente era Dios sobre la vida de este rey Asuero, que simplemente volcó todo a favor de su pueblo, de sus escogidos, y que hizo que la historia cambiara completamente de designio. Y en el versículo 13 y 14 dicen, en cada provincia se emitiría como ley una copia del edicto y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros siguieron las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles y el edicto se publicó también en la ciudad de Susa. La ciudad de Susa, como decía, es lo que básicamente hoy es parte de Teherán, estamos en medio de Irán, de donde había salido la órdenes y donde precisamente Amán tenía completamente dominio y tenía toda su familia en esta ciudad. Dice, Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad a donde llegaban el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos, y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Como vemos aquí, unos días antes nadie quería ser judío. Nadie quería tener ningún parentesco judío después de haber conocido los deseos de un rey, de un hombre que en forma engañosa había caído y había dado orden de aniquilarlos. Pero esa era la cruel realidad de ellos. Tenían que esconderse, estaban en peligro sus vidas, sus familias, sus posesiones, absolutamente todo. Ahora estaban felices los judíos y además los no judíos querían convertirse en judíos por todo lo que el Señor había permitido que pasara. Y así pasa, a veces va a pasar también en la vida cristiana, los que muchos son atacados, perseguidos. Algún día querrían haber sido cristianos también, cuando el Señor precisamente aplique su justicia y le dé a cada quien lo que corresponde. Como vemos siempre la figura, lo que pase en Israel, lo que va a pasar para el mundo entero. Así que no es de extrañarnos que algún día todos quisieran ser cristianos también para recibir todo el favor del rey. Así que aquí vemos que todo el mundo ahí está gozando con alegría al enterarse que había cambiado todas las circunstancias y el panorama hacia su futuro. En el capítulo 9 nos dice el edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Todos los muy valientes antes que querían acabar con ellos ahora estaban muertos del susto porque sabían que el rey había dado una orden y que Mardoqueo era el que tenía todo el respaldo, todo el favor del rey y que todo lo que él dijera se iba a ejecutar. Así que todos estaban ahora muertos del susto. Dice, los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y los administradores del rey apoyaban a los judíos porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real.
Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. El rey le dio completamente el respaldo, su favor a Mardoqueo, no solamente por haberle salvado su vida, sino que también estuvo a punto por, por, por acabar con su vida y la de su familia y la de todo su pueblo. Así que ahora le estaba dando todo su respaldo y su favor. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos, los mataron y los aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes lo odiaban. En la ciudadela de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres, cifra que seguramente correspondía, como dice, a los familiares, los amigos cercanos de Amán, pero que podían llegar a sumar alrededor de 500 personas. Y ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos de la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Esther: si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo y se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. Aquí no dice, ya son muchas muertes, muchos gente que ha pagado por esto, ya frénele, sino al contrario, está diciendo, se está haciendo justicia, sigue pidiendo que no importa lo que pidas, se te va a conceder. Tremenda posición del rey. Si a su majestad le parece bien, respondió Esther, concédeles permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana, un día más, el edicto de este día y permita que sean colgados en la estaca los 10 hijos de Amán. Ya le habían dado muerte a los hijos de Amán, pero ella pidió ahora que fueran expuestos públicamente, de alguna manera, estos hombres, y esto también vamos a ver lo que esto significa. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa y a los 10 hijos de Amán fueron colgados, o empalados más bien. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes estaban en las provincias del rey, también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75.000 de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Eso sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. Todas estas fechas que mencionan aquí, todo lo que sucedió para el pueblo de Israel es muy importante y es algo que se conmemora. Ahorita vamos a mirar lo que después sucede con estas fechas, pero todo fue la antesala, cómo el Dios planeó, permitió todas las cosas para que esto sucediera. Pero este tema del empalamiento tiene que ver con una orden que el Señor había dado en Deuteronomio. Dice, si alguien que comete un delito digno de muerte, es condenado y colgado en un madero, no dejarás el cuerpo colgado durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. El hecho de que fuera colgado ya era una maldición, que representaba una maldición, pero si se dejaba hasta el otro día, esto era precisamente decretar como una maldición hacia todas las generaciones que vinieran atrás y de todas las cosas. Y esto era lo que precisamente Esther pidió que fuera dejado hasta el otro día para acabar con todas las generaciones de este hombre Amán y que les quiso hacer daño. Contrario a lo que pasó con Jesús, precisamente que corrieron para bajarlo de la cruz antes de que empezara el Shabbat y que pudiera llegar hasta el otro día, porque esto significaba una maldición y el Señor no iba a ser maldito por esta cosa, sino que tenía que ser quitado antes de que empezara el Shabbat y fuera y dejarlo enterrado o en la fosa donde después estuvo el Señor Jesucristo. En cambio, los judíos de Susa que se habían reunido el 13 y el 14 descansaron el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales y los que viven en las aldeas celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete y se hacen regalos unos a otros. Esto es una tradición que desde ese momento hasta la fecha se sigue
celebrando dentro del pueblo de Israel como un día glorioso dentro de toda su historia. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su odor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Esto, cuando uno lee todo esto, pues, se le viene como a la mente el tiempo de Navidad para nosotros. Esto básicamente es como la celebración de esta fecha que se hacen las costumbres, como el pueblo, como el resto de Occidente lo hace para Navidad. Así que vemos que hay una similitud en esta celebración dentro del pueblo judío que se conoce como Purim o Día de Suerte, básicamente lo que traduce, que eso es lo que menciona la palabra pur. Así que aquí, como vemos, la suerte se cambió, el destino se cambió completamente de lo que iba a ser muerte, ahora se convierte en vida. Y eso fue de alguna manera lo que Jesús hizo con nosotros también, al venir a la tierra, a darnos vida y acabar precisamente con el dominio de la muerte. Por tal razón, a estos días se les llamó Purim de la palabra puro, conforme a todo lo que está escrito en esta carta y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido. Los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos los que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año, según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad debían recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debían dejarse de festejar entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. Termina diciendo el capítulo 10, dice, el rey Asuero puso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar, todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey. Se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia, y el judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar.